Muy buenas tardes, comunidad de Ciencias de Datos. ¿Cómo están? Por acá estamos con Germán Sánchez, con su diplomatura en Ciencias de Datos con R, la cual nos viene a hacer un proyecto muy interesante de créditos hipotecarios. Y bueno, vamos a escucharlo. Bienvenido, Germán. Espero que disfrutes este momento y muchos éxitos. Te escuchamos. Preséntate un poquito para que Bueno, la gente te conozca y después comenzamos con el proyecto, ¿sí? gracias Julio. Yo soy Germán Sánchez, soy licenciado en Economía, cursé la diplomatura en Ciencia de Datos con R y en esta oportunidad voy a presentar un trabajo sobre otorgamiento de créditos y la predicción de defaulteadores. El caso se trata de un banco privado que busca aplicar Machine Learning para disminuir la proporción de créditos hipotecarios otorgados que presentan problemas para su cobro. En particular, se busca predecir si un cliente tendrá dificultades para pagar. Desde el área de créditos nos informan que la rentabilidad neta esperada por cada cliente que paga su deuda es del 2%. Por otro lado, la pérdida promedio de los créditos en default es del 15% del monto prestado, debido a las pérdidas de capital y los costos de judicializar el caso. Entonces, cuando predigamos un modelo, tenemos que tener en cuenta dos tipos de pérdidas. Por un lado, si no predicimos a un defaulteador, va a ser un 15% de pérdida. Por otro lado, si decimos que un pagador iba a defaultear, estamos perdiendo un 2% de la rentabilidad neta que podríamos haber obtenido de ese cliente. Se cargaron las diferentes librerías, se obtuvo un set de datos que consta de 300.000 observaciones y 122 variables de distinto tipo. Las mismas abarcan la situación económica de los clientes, familiar y la crediticia. La primera observación que hicimos fue que la distribución de la variable target estaba desbalanceada, en este caso un 8% son defaulteadores y un 92% son pagadores. Además se observaron variables hasta un 70% con datos faltantes, por lo tanto hubo que hacer un curado previo de los datos. Voy a pasar rápidamente se hizo un análisis gráfico al principio para conocer las distribuciones, lo mismo, pero con un análisis bivariado, discriminando por la variable target, al igual que para los casos carácter. Una vez que se conoció la distribución y se pudo hacer el curado, se procedió a dividir en training test. Para esto se utilizó la estrategia de reducir los casos de pagadores y aumentar los casos de defaulteadores para tener una muestra balanceada, lo que permitió un mejor aprendizaje de los modelos. El primer modelo se hizo con RPART, es un árbol. En este caso, este tipo de modelo lo que hace es ir encontrando las variables que en cada nodo separan mejor a la variable target hasta alcanzar el mínimo de observaciones por nodo para realizar una partición. La evaluación de las particiones, es decir, cómo las clasifica, cuál es mejor, se hace a través de la función de impureza. En este caso se utilizó el índice de información, aunque también la función cuenta con el índice de Gini. ¿Cómo se hizo para maximizar la ganancia y a la vez optimizar los hiperparámetros? Lo que se hizo fue seleccionar los hiperparámetros que, digamos, un set de hiperparámetros que se creían lógicos y deseables, un conjunto. Después, todos esos hiperparámetros se creó una grilla con todas las combinaciones posibles de estos hiperparámetros. Después, también se definió otro dataset con puntos de corte, porque el modelo nos va a dar probabilidades, que después hay que clasificarlos según si son defaulteables o no. Esto se hizo entre el 40 y el 60% de probabilidad, yendo del 1%. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Se generó un bucle donde se tomaba la primera combinación de hiperparámetros. Se estima el modelo. Una vez que se estima el modelo, se predice para el set de entrenamiento, pero el set de entrenamiento sin balancear, para tener en cuenta la desproporción de datos que hay entre defaulteadores y no defaulteadores. Una vez que se tenían esas probabilidades estimadas para ese set de hiperparámetros, lo que se hacía es buscar los diferentes puntos de corte y obtener las ganancias que daban en el set de entrenamiento sin balancear. De esas ganancias que se obtenían para esas predicciones para cada punto de corte, lo que se hizo fue anotar las tres ganancias máximas, el punto de corte y los hiperparámetros que hacían referencia a ese primer árbol. Una vez que se tenía, se volvía a correr el segundo renglón de la grilla con otro conjunto de hiperparámetros, se volvía a estimar el modelo, se volvía a calcular las probabilidades y esas probabilidades se las cortaba entre el 40 y el 60%, yendo del 1% y obteniendo las ganancias. Se volvía a obtener las tres ganancias máximas y así con cada combinación de hiperparámetros. Una vez obtenida
todas las ganancias para todas las combinaciones de hiperparámetros y cortes, lo que se hizo fue quedarse con el que daba la mayor ganancia, porque lo importante era la ganancia en el banco, ese es nuestro objetivo. Se estimó el modelo que daba la mayor ganancia, en este caso también se estimó la importancia de las variables, que tienen que ver sobre todo con los datos externos del perfil crediticio de los clientes, además del precio del bien por el que se le otorgó este crédito, y después otro punto de variables, pero esas son las cuatro principales. Se obtuvo la matriz de confusión, en este caso vemos los azules son los aciertos, tanto para los que son pagadores y defaulteadores, y para los casos en naranja son las pérdidas. Además, también se expresaron métricas de evaluación, pero obviamente lo importante es la ganancia. En el caso del training se obtuvo un 6,9%. En el caso del test, se volvió a replicar la matriz de confusión para el conjunto de test y la ganancia fue también cercana al 7%. Se obtuvo la curva de ROC, que también fueron bastante parejas. El segundo modelo es otro árbol, pero con Party. Party trabaja con probabilidades condicionales. Busca realizar inferencias sobre la variable target, dado el estado de las variables predictivas. La estrategia fue la misma. Elegir un set de hiperparámetros, combinarlos de toda manera posible, buscar los puntos de corte entre el 40 y el 60% y obtener los que daban la máxima ganancia. En este caso, la ganancia se obtuvo de vuelta de la matriz de confusión y después la ganancia para el conjunto de training sin balancear fue del 8,66%, por lo tanto aumentó con este modelo, y en el caso del test se llegó a una ganancia del 8,61%. Por último, se estimó un modelo XGBoost. Este tipo de modelo realiza árboles de manera secuencial, árboles sencillos, pero buscando minimizar el error del árbol anterior y utilizar lo aprendido en cada etapa. En este caso hubo que pasar las variables que no son numéricas en columnas dummies. Además, se tuvo que separar entre las variables predictivas y la variable a predecir porque así lo requiere el modelo. Una vez más, la estrategia fue correr el modelo con un conjunto de hiperparámetros, crear la grilla para todas las combinaciones de hiperparámetros, estimar cada modelo para cada combinación y obtener la máxima ganancia para cada punto de corte. En este caso, observamos que el modelo generó un sobreajuste en los que dieron la máxima ganancia. Por lo tanto, lo que se buscó fue encontrar un modelo que no sobreajustara entre toda la grilla. Entonces se revisó la grilla y se encontró que en este caso el modelo 25 daba un resultado lógico tanto en el training como en el test. Se obtuvieron las variables, las gráficas de importancia de las variables, en este caso también los recursos externos, el día de registración fueron importantes, se utilizaron diferentes variables al modelo del árbol y se consiguió, en este caso, una ganancia en el training del 17%, mientras que en la ganancia en el test fue del 10%. Por lo tanto, y ya para concluir, observamos que de los tres modelos, el XGBoost fue el que presentó mayores ganancias tanto en el entrenamiento como en el test. Y aún así, en todos los casos, se logró incrementar la ganancia del banco. Por último, se observan las librerías utilizadas. Qué belleza, Germán. Te felicito. La verdad, Gracias. muy buen trabajo. Te deseo lo mejor en el mundo de la ciencia de datos. Un economista que sepa ciencia de datos es una combinación muy potente, muy potente. La verdad que espero que esto te sirva como una gran presentación para tus, no sé si ya estás trabajando, pero bueno, en tu desarrollo profesional. Muy bueno tu proyecto de corazón. Te felicito. Lo que va a pasar ahora es que te van a habilitar desde la administración para que rindas el examen final del instituto, que es un examen súper, si supiste hacer todo esto, la verdad que hacer ese múltiple choice lo vas a hacer en 2 minutos. Es un trámite más para que Perfecto. puedas tener tu diploma y considerando también que tu diploma puede ser avalado por la UTN de Reconquista, ¿sí? Eso, si Sí, vos querés hacerlo como un trámite adicional, le escribís a la administración a info@datascience.com.org, creo que es así el correo, pues, el mail del instituto o el oficial, y ellos después te ayudan a que ese título también por la UTN, si lo quieres hacer, lo puedes tener sin duda perfecto, alguna, Germán. hacer ese trámite, ellos te dirán cuál es el plus, la adicional para eso. Pero sí o sí ya vas a tener una vez que hagas el examen, que lo apruebes tu diploma del instituto. ¿Sí? Te felicito,
Súper genial, ya tomé la captura de pantalla para compartir por LinkedIn. Así que bueno, agregame allí, así ya te hago publicidad sobre esto. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo mucha A vos, suerte. Julio, muchas Gracias gracias. gracias a todos por estar, por acompañarnos. Hasta luego.